gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Bueno, pues quiero decirte que más de compartir una prédica o una enseñanza, más bien es así como que una plática. Quiero platicarte lo que estuve leyendo en la Biblia en el transcurso de toda la semana. Si en esta ocasión alguno de ustedes quiere opinar algo, quiere hacer alguna participación especial, pueden hacerlo con toda libertad. Aquí se trata como de que a ver qué opinan, qué les parece. Siempre una opinión pues nos enseña a todos algo más, algo extra. Entonces la semana pasada yo les estuve hablando sobre la primogenitura de Jacob y Esaú, y me interesó mucho esta historia que quise estarla repasando, volverla a leer, por decir prácticamente desde finales de los días de la semana pasada y en el transcurso de estos días. Entonces, como siempre te digo, siempre a veces te imaginas que leer el Antiguo Testamento como que es un poco aburrido. Nos hablan del Antiguo Testamento y empezamos a pensar en todas las generaciones, en todos los nombres y el hijo que era hijo y del hijo de tal, y ay, no, se nos hace como muy aburrido, y a veces como que nos brincamos esos capítulos, esos versículos, como para ya terminar más rápido de leer lo que estamos leyendo. Pero el caso es que en la Biblia vienen unas historias muy bonitas. Claro que cuando tú las empiezas a leer, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y es algo muy tremendo. En este caso, yo me quise enfocar en el matrimonio de Isaac y Rebeca, en la familia de Isaac y Rebeca. Hice hincapié de que la semana pasada hablamos un poquito sobre la primogenitura y estuvimos hablando de los hijos precisamente de Isaac y Rebeca. Entonces, por ejemplo, en tiempo pasado siempre tenía yo, por decirte, como ese concepto de que cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a ver ciertos personajes bíblicos, entonces como que de repente nosotros decimos que qué bonito, que como por ejemplo, cómo Dios le hablaba a Moisés, cómo Dios le hablaba a Abraham, a los patriarcas, a los padres espirituales de Israel, y a veces nos hacemos una idea de pensar que aquellas personas fueron únicas, que como el Señor se reveló a ellos, todo lo que el Señor habló, cómo los condujo por su vida, y a veces se nos hace algo increíble o algo inalcanzable para nosotros. Decir, ¿por qué Dios en aquel tiempo habló a aquella persona de esta manera? Y creemos que hoy en día, que en la actualidad, como que si Dios ya no nos habla a nosotros de la misma manera, como si Dios ya no se estuviera manifestando de la misma manera. Entonces, al estar leyendo yo estos versículos bíblicos, que por si tú quieres leer esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, lo puedes leer ahí en tu casa en el transcurso de la semana, estar estudiando estos versículos, y siempre el Espíritu Santo nos va a estar hablando, nos va a estar enseñando algo nuevo para que podamos recapacitar y a veces pensar que lo que podemos vivir ahora, hoy en día, en nuestra familia, en tu matrimonio, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, podemos darnos cuenta de que estas historias son muy parecidas a lo que hoy en día estamos viviendo. Encontramos de hecho cosas muy duras o cosas terribles que pasaron en las familias. Podríamos decir, ¿cómo es posible que estas cosas estuvieran sucediendo en una familia o en un matrimonio que estaba guiado por Dios? Que Dios les había dado palabra, que Dios les había dado promesas para ellos, para sus hijos, para su descendencia. Y cómo poder imaginar que problemas tan duros o tan difíciles
esas familias, ¿verdad?, pudieron estar pasando estas cosas. Y nada más como por decir, por mencionarte alguno de ellos, dice la palabra de Dios en Génesis, esto viene en el capítulo 25, que cuando Isaac se casa con Rebeca, a pesar de que era como un noviazgo, por así decirte, permitido por Dios, era un noviazgo que Dios había aceptado, que fue guiado por Dios para que ellos pudieran llegar al matrimonio, pudieran unirse. Todo esto era bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Entonces vemos cómo el Señor le había hecho la promesa a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, que su descendencia iba a ser tan grande que no la iba a poder contar. Entonces esa bendición reposó en Abraham, de igual manera reposó en Isaac, que era su hijo, y de igual manera reposó en los hijos de Isaac, que en este caso, bueno, fueron Jacob y Esaú, como te lo había mencionado la vez anterior. Entonces, después de que el Señor les está haciendo promesas a estas personas, que a través de ellos sus generaciones iban a ser bendecidos en gran manera, y Dios les había dado una promesa de que ellos iban a multiplicar. Tú empiezas a leer la Biblia y te empiezas a topar como con cosas extrañas, por así decirlo. Si te das cuenta, Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos, era estéril. Y entonces, en el caso de Isaac, se casa con Rebeca. Dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Y la promesa era la misma, que ellos iban a ser bendecidos, que ellos iban a multiplicar de tal forma, ¿verdad?, que sus generaciones iban a ser multitudes. Y empiezas a leer la historia y cómo hay casos repetitivos en estas familias, y te vuelves a topar, ¿verdad?, con la misma situación de que Rebeca era estéril y no podía tener hijos. Entonces, como que es algo similar en lo que a veces papá habla en nuestras vidas. Yo tengo la seguridad que a cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios nos ha dado una palabra y Dios nos ha dado promesas. Entonces, de pronto uno con esa fe que tienes puesta en Dios, tú le crees la palabra a Dios, crees en sus promesas y empiezas a vivir tu vida normal, en nuestro diario vivir, de una manera cotidiana, natural. Y te topas que siempre que Dios te da una palabra, como que hay una contrariedad en lo que Dios te dice. Y a veces empezamos a dudar y empezamos a decir, pero es que Dios me dijo, y Dios me dijo que Él me prometió esto, y Dios habló sobre mi trabajo, Dios habló sobre mis hijos, Dios habló sobre estas promesas que me ha entregado, y siempre suceden esas adversidades, esas cosas contrarias en nuestra vida. Pero al leer estas historias, entonces tú pudieras decir, pues no tengo de qué sorprenderme, porque siempre que el Señor te da una palabra, siempre van a suceder cosas contrarias a tu vida. Y es como si viniera esa lucha. No sé si en alguna ocasión hayas podido decir, ¿acaso me equivocaría? ¿Se equivocarían en esa palabra que Dios ha dado a mi vida? Que Dios directamente me dio a mí, o que Dios directamente por alguna persona te dio, porque tú empiezas a decir, ¿por qué las cosas no están sucediendo como Dios me las habló? ¿Por qué las cosas no están sucediendo como Dios me las dijo? Y ahí es cuando empieza la duda en nuestra vida, y es cuando empezamos a querer claudicar en el camino, porque pasa mucho tiempo y a veces las cosas no se dan. Y a veces hasta olvidamos las cosas que ya Dios nos prometió, las cosas que Dios ya nos dijo, porque ha pasado tiempo y no se han cumplido. Entonces lo mismo pasó en las familias que leemos en la Biblia. Ahorita yo te estoy poniendo de ejemplo esta familia, la de Isaac y Rebeca. Pero si tú te pudieras poco a poco empezar a leer esas historias bíblicas, y lo que ha sucedido en las familias de cada uno de esas personas que Dios soltó las promesas en su vida, te vas a dar cuenta que pasó exactamente lo mismo. Y así sucedió en el matrimonio de Isaac y Rebeca.
ya Isaac iba con la promesa, iba con la bendición del primogénito, de que por medio de él iban a salir naciones, iban a salir multitud de generaciones en las cuales Dios iba a cumplir su propósito. Había hecho promesas, y ¿qué es lo que pasa? Que Rebeca es estéril y no puede tener hijos. Entonces dice la palabra que Isaac tenía 40 años, y al ver que pasaba el tiempo, pasaron 20 años y Rebeca no se embarazaba. Entonces dice la palabra que Isaac ora por Rebeca, y es cuando ella se embaraza, cuando ella puede embarazarse, y esos hijos que tuvo fue el único embarazo. Tuvo gemelos, y fue por primera vez papá a los 60 años de edad, y fueron los únicos hijos que tuvo. Claro que aquí a mí me gustó mucho esta historia, y fue algo que me llamó la atención en el matrimonio de ellos, porque si tú empiezas a leer la historia de los otros matrimonios que vienen en la Biblia, por lo general la mayoría de los hombres en ese tiempo, si la mujer no les podía dar hijos, ellos se buscaban, concubinas, o las mismas mujeres le daban al esposo a sus siervas para tener hijos por medio de ellas. Y así la mayoría de las historias bíblicas nos damos cuenta que sucedió esto. Pero aquí en Isaac y Rebeca había un amor tan especial en ellos, porque dice la Biblia que Isaac amó a Rebeca, y a pesar de que pasaron esos 20 años y ellos no podían tener hijos, él nunca se buscó ninguna otra mujer, ni ella se dio el lugar a la sierva que ella tenía, o a las siervas, ¿verdad? Varias que ella pudo haber tenido, porque Dios los había bendecido mucho económicamente. Ellos eran ricos, ¿verdad? Entonces estaban muchos siervos, muchas siervas a su servicio, pero nunca sucedió esto en el matrimonio. Ellos esperaron en la promesa que Dios había hecho, esperaron a que Dios cumpliera la promesa que le había dado Isaac, y Rebeca al final de cuentas tuvo sus hijos. Pero tú puedes ver esta historia como de amor que dice la Biblia, que él amó a Rebeca, que a pesar de esta situación, a pesar de los años que habían pasado, pues tú puedes decir, qué historia tan bonita, ¿verdad? Cómo ellos tuvieron paciencia, cómo Dios les dio la oportunidad de tener a esos niños. Pero no todo fue como bendición en esa familia, no todo fue alegría, sino que ellos se casan y empiezan los problemas. O sea, era de que Dios hablaba a ellos directamente de una manera audible. Ellos podían escuchar de una manera audible la voz de Dios. Dios se revelaba a ellos en sueños. Y entonces tú pudieras decir, ¿cómo es posible que una familia elegida de Dios, por Dios, que un matrimonio que tuvo la dirección de Dios, que Dios le escogió la mujer, la pareja, a Isaac, fue pasando el tiempo y empezaron los problemas en el hogar, en el matrimonio, empezaron las dificultades? Y entonces es algo sorprendente, porque a veces nosotros nos podemos crear fábulas y podemos decir, ay, es que cuando Dios le habló a los patriarcas, es que cuando Dios le habló a aquel hombre, cuando Dios le habló a aquella mujer, y tú piensas que todo fue color de rosa en la vida de ellos. Pero el caso es que la vida de ellos es muy similar, fue muy similar a la vida de hoy en día. Así también nosotros tenemos las promesas, tenemos la bendición de Dios. Dios nos ha hablado y nos ha dado promesas especiales, pero ¿qué pasa? Siempre van a existir los problemas y siempre van a existir las dificultades a pesar de todo. Y los problemas empiezan desde que Rebeca en este caso estaba embarazada. Dice que en el vientre de ella había una lucha muy fuerte entre estos gemelos, y ellos empezaban a pelear, empezaban a luchar, que la Biblia menciona que fue una de las primeras ocasiones que Rebeca dice, ¿para qué quiero la vida? Si en mi vientre hay esta lucha, si no puedo ni disfrutar mi embarazo, como comúnmente le platicaban las amigas, las mujeres cercanas a ella. Ella dice, ¿verdad?, que ella sufría dolores en el vientre con el movimiento continuo, ¿verdad?,
los golpes de esos bebés en su vientre, que ella llegó a estar en depresión, llegó a estar triste y llegó a declarar ella: ¿para qué me sirve la vida? Si yo no puedo después 20 años para poder embarazarme. Ahora Dios me da la oportunidad de embarazarme y ahora se presentan estos problemas. Dice que ella fue a consultar a Jehová y Jehová le revela que esos dos niños están como en guerra desde el vientre, que ellos dos van a ser dos naciones y que desde el vientre están peleando por esa posición, por esa primogenitura, que ya explicamos un poquito de eso en la semana pasada. Entonces, al final de cuentas, nacen estos niños y empieza la diferencia desde que ellos estaban pequeños, porque también nos habla la palabra de Dios que Jacob amó a Esaú y que Rebeca amó a Jacob. Entonces ahí se presenta otro problema en el matrimonio, se presenta otro problema en cuanto esos niños fueron creciendo y ellos fueron viendo las diferencias que sus padres tenían pues ante ellos mismos. Siempre el papá tenía un preferido y la mamá tenía otro preferido. Ahora, si te vas dando cuenta, vamos leyendo esta historia, nos vamos dando cuenta de estos puntos tan importantes. Y no es que Dios haya elegido que ellos tuvieran esa clase de problemas tan grandes que tuvieron en el hogar. No es que Dios hubiera decidido que la vida de ellos fuera así, sino que las decisiones de los padres fueron los que llegaron a afectar y a que se dieran estos problemas en la casa. Y así sucede también en nosotros. Aquí habemos matrimonios que ya tuvimos nuestros hijos. Aquí habemos de todo, ¿verdad? Hay hombres, hay mujeres, hijos, hijas, matrimonios, y vemos cómo todas esas clases de problemas se presentan en el hogar. Entonces, no solamente ellos vivieron estas cosas con sus hijos, sino que dice que cuando se dio ese problema de la bendición que declara Jacob sobre el hijo menor, entonces empieza a darse un odio entre los hermanos y se empiezan a enojar, a tal grado de que Esaú odia a Jacob. Y dice, él expresa que solamente él se detiene, ¿verdad?, por amor a su padre, porque a su padre dice: le faltan días para que mi padre muera. Por el tiempo que a mi padre le falta para morir, yo voy a esperar, me voy a detener. Pero en cuanto mi padre muera, dice que dice la palabra que él dijo: yo voy, buscaré a mi hermano y lo voy a matar. O sea, qué cosa tan fuerte, qué cosa tan dura existió en ese matrimonio. Ellos eran bendecidos por Dios, eran los elegidos de Dios. A partir de ahí Dios forma la nación de Israel. Ese matrimonio se unió con las promesas, con las bendiciones de Dios. ¿Y cuándo te ibas a imaginar que ellos fueran a tener ese tipo de problemas? Que los dos hijos que Dios les permitió tener, después de que ellos lucharon y sufrieron mucho para poder lograr ese embarazo, para que se pudieran lograr esos gemelos, fueron los únicos hijos que Dios les dio. Como a través de este problema de la primogenitura, ellos llegan a odiarse. Tanto odio sintió el hermano mayor que él pensaba matar a su hermano en cuanto tuviera la oportunidad. Y es que yo creo que es algo también muy parecido que pasa en las familias, en los hogares, cuando también Dios te entrega una palabra. Y esa palabra es la que te motiva para que tú puedas seguir hacia adelante. Pueden venir los problemas al hogar, al matrimonio, con los hijos, pero la promesa de Dios es la que te mantiene firme, porque siempre vamos a decir, en medio de la dificultad, en medio de las depresiones, la promesa es la que nos va a levantar y es la que nos va a dar la fuerza para seguir adelante, porque al final de cuentas concluimos y empezamos a declarar: es que Dios me dijo, es que Dios dio una promesa, es que mis hijos tienen promesa. Y esa palabra es la que nos va a
sostener y es la que nos va a mantener en el camino. No sé si ustedes se estén identificando en esta historia. A veces los hijos hemos dicho, es que nuestros padres siempre tienen un preferido. Y llegas a ser el papá, llegas a ser mamá y te lo dicen a ti también, es que tú tienes un preferido. Y a veces decimos, no, es que nos identificamos más con un hijo, nos identificamos más con una hija porque se parece a lo que a nosotros nos gusta, se parece más a lo que nosotros hacemos y es por eso. Pero el caso es que todos estos problemas se dan en las familias. Entonces vemos cómo en las historias bíblicas nos damos cuenta que es algo semejante a lo que ahora estamos viviendo. Los errores de los padres afectan la relación de los hijos. Pero no importa cuáles sean los problemas, siempre como papá o como mamá o como cualquier persona, hijo o hermano o hermana que seas, lo que nos damos cuenta es que somos personas comunes y corrientes. Obviamente tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él nos pueda dirigir y para que podamos tomar las decisiones correctas. Pero a veces una decisión incorrecta es lo que ocasiona una dificultad grande o un problema grande en una familia. En este caso, ¿a cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han querido ayudar a Dios en lo que Dios te ha hablado? Por ejemplo, aquí Jehová y ya les había hecho saber, en este caso a Rebeca, que el hijo menor iba a servir al mayor. Entonces cuando iban a dar la bendición para el primogénito, interviene Rebeca y le dice al hijo, ¿sabes qué? Prepárate tú, le dice a Jacob, adelántate antes de que bendiga Esaú, y ella lo empieza a guiar y está la intervención de la mamá con el hijo, porque Dios ya le había hecho saber a ella. El menor, el mayor, es el menor, el mayor, a ver cómo es. Bueno, exactamente. A ver si se escucha aquí en el video. Acuérdate que dijimos que iban a estar participando, íbamos a estar opinando, íbamos a estar dialogando de lo que se está hablando. Entonces, ¿qué dijo Rebeca? ¿Sabes qué? Yo te voy a direccionar, y fue un error que tuvo ella, porque dijo, como Dios ya me dijo que Él es el que se va a llevar la bendición de la primogenitura, yo te voy a guiar, vamos a engañar a tu papá, y no era necesario hacer esas cosas. A veces leemos esa palabra y decimos, bueno, quizás así tuvo que suceder, porque Dios ya les había indicado a ellos cómo iba a ser la situación, cuál era al hijo que Dios iba a bendecir, pero no era necesario. Dios como quiera iba a cumplir la promesa, Dios como quiera iba a cumplir lo que ya le había hecho a Rebeca. Pero a veces decimos, vamos a ayudarle a Dios para que la promesa se cumpla, vamos a intervenir. Y fíjate lo que ocurre, el hijo tuvo que huir, se tuvo que ir a otro lugar para que su hermano no lo pudiera encontrar, no lo pudiera matar. Y el caso es que la Biblia habla cuando muere Isaac y dice que los hijos estuvieron ahí y le dieron sepultura, pero ya no menciona a Rebeca, ya no menciona que Rebeca estuviera ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando murió ella, se deduce que ella murió primero que Isaac. Entonces ella ya no pudo ver a su hijo Jacob porque él estaba huyendo por la situación que se había presentado en ese hogar. No sé si de alguna manera te puedas identificar que a veces Dios nos ha dado una palabra y a veces como que nosotros decimos, bueno, como Dios me dijo, déjame le ayudo que se cumpla la promesa, porque a veces vemos que no se va a cumplir, que si nosotros no ponemos algo ahí de nuestra parte, entonces la promesa se va a perder y no dejamos que Dios actúe conforme al propósito que Él ya tenía para actuar en esa situación. Pero yo creo que por más que una familia pueda estar pasando dificultades tan grandes, dificultades tan tremendas,
y que pudieras pensar que a veces el propósito de Dios ya se perdió, porque todo lo que está pasando es todo lo contrario a lo que Dios dijo que íbamos a hacer cada uno, a lo que Dios dijo de ti, a lo que Dios dijo de ti como papá, a lo que Dios dijo de ti como mamá, a lo que Dios te dijo a ti sobre un hijo, a lo que Dios te dijo de cada uno de tus hijos. Y en este caso Esaú siempre estaba cometiendo esos errores. Y dice la palabra que él va y se busca mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, va y se busca mujeres de otro lugar. Y nuevamente viene el problema para Isaac y para Rebeca. Y nuevamente, por segunda ocasión, dice Rebeca que esta situación, dice la palabra, que a Rebeca esta situación le trae fastidio para su vida. Dice, yo me he de morir y yo quiero que mis hijos otra vez vuelvan a estar unidos. Eso es lo que expresa ella en la palabra. Dice, yo me he de morir, mis días se han de acabar en esta tierra. Pero este hijo, como decir, este hijo desobediente, este hijo que siempre está haciendo lo contrario a lo que nosotros esperamos de él, dice, ya fue y se buscó 2 mujeres que no pertenecen al pueblo. Y dice que esto causó mucho enojo, mucho fastidio en el corazón de Isaac y Rebeca. Entonces tú podías ver esta historia, estarla leyendo, y parece que las situaciones que están viviendo los alejaban cada vez más del propósito de Dios. ¿Crees que así pasa en nuestras familias hoy en día? ¿Nos podemos identificar en esto? A veces queremos y decimos, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años estamos sirviéndole a Dios? Y parece que como familias, en lugar de estar cumpliendo ese propósito divino que Dios tiene para nosotros, la palabra que Dios entregó para tu casa, estás viendo cosas contrarias. Y a veces los papás actuamos erróneamente. A veces los hijos se están desviando, están tomando otro camino que no era el que Dios tenía para ellos. Y a veces entra ese fastidio, entra esa depresión. Y a veces, no sé si en alguna ocasión te identifiques con esto, que tú hayas dicho en alguna ocasión, ¿para qué vivir? ¿Para qué quiero la vida? Mejor quisiera morir, porque me doy cuenta que está pasando todo lo contrario, que a veces mis hijos están yendo por otro camino en el cual no era el propósito, no era como Dios dijo, no era ese patrón que Dios nos había entregado. Pero tú vas a la Biblia y empiezas a leer estas historias en esas personas que también tenían la promesa de Dios, en esas personas que Dios las eligió como a esos padres, como a esos patriarcas, y te das cuenta que ellos vivieron situaciones similares a las que nosotros pasamos hoy en día. Pero la misericordia de Dios es tan grande, y sabía Dios en este caso que Rebeca pues era humana como lo somos nosotros, que no somos perfectos, y que por más que queramos direccionar a nuestra familia por el camino de Dios, hablarle siempre del camino de Dios, yo recordaba en mi mente siempre, mi imaginación siempre se va más allá cuando yo estoy leyendo estas historias, y podía imaginar cómo cuando ellos estaban niños, cómo ellos pudieron disfrutarlos porque eran unos hijos deseados. Y habían pasado 20 años y esta mujer, Rebeca, no se podía embarazar. Entonces cuando Dios le da a estos niños, cuánta alegría, cuánto no los pudieron disfrutar, que me podía imaginar las historias que les contaban a ellos cuando estaban pequeños. Y podría yo decir que ellos, esos cuentos que les llegaban a contar a sus hijos, era decirle, tú eres el elegido. Dios te escogió desde el vientre. Lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios hizo con tu abuelo, lo que Dios hizo conmigo, cómo ellos les podían contar esas historias cuando Dios se me apareció, cuando Dios me habló, cuando yo escuché por primera vez la voz del Señor, cuando Dios se mostró a mí por medio de esos sueños. Y tú puedes imaginarte que esos niños iban creciendo con eso que ellos estaban sembrando en su corazón, que esos cuentos, que esas historias eran reales para la vida de ellos. Pero se cometieron los errores, vinieron los problemas al hogar, vinieron los problemas en el matrimonio,
no se conducieron bien, no se aconsejaron bien a los hijos quizás como debía haber sido. Los hijos se desviaron, los hijos se descarriaron, pero había una promesa, y dice la palabra que Isaac muere y los hijos van y se presentan y sepultan a su padre. Y podía imaginar, podía pensar, Señor, y esta situación tan grande, esta situación tan adversa, un hermano buscando al otro para matarlo. ¿Acaso Isaac pudo morir en paz con esta situación? Pero yo pensaba, cuando tú tienes las promesas de Dios en tu corazón, y aunque tú veas que todo está sucediendo al contrario de como Dios te lo dijo, habrá muchas cosas que Dios te va a permitir y me va a permitir a mí que yo vea en mi familia. Las promesas que Dios cumplió, Dios nos va a dar la oportunidad quizás de ver muchas de sus promesas. Quizás otras no las vamos a ver, pero sí debemos de tener la confianza y la seguridad que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, en nuestras generaciones, a pesar de cualquier problema, por más grande que sea, de cualquier adversidad, por más grande que sea. Que a veces hay situaciones que pasan que tú pudieras decir, no hay solución. ¿Quién le va a quitar la ira a Esaú? ¿Quién le va a quitar el enojo? Por una parte tenía razón, por otra parte no tenía la razón. Por una parte sus padres se habían equivocado, por otra parte ellos habían hecho lo que estaba a su alcance, lo que ellos podían. Y ahí, en esos momentos, es cuando entra la misericordia de Dios. Y cuando solamente Dios puede trabajar con los corazones, cuando solamente Dios puede hacer ese cambio genuino en el corazón del hijo, en el corazón de la hija, en el corazón del padre, en el corazón de la madre. Y la historia termina, da un giro rotundo a lo que toda esta familia estaba pasando en ese tiempo, en esos momentos, en esa época. Y dice que pasan muchos años y llega el momento, ya cada uno de ellos tiene a sus esposas, tienen a sus hijos. Ya Jacob tenía sus 12 hijos, los cuales iban a representar las 12 tribus de Israel. Dios, en medio de todas esas adversidades, estaba trabajando en el propósito, en la promesa que Dios había hecho a los padres de ellos. Y dice que llega un momento en que ellos se tienen que encontrar, y Jacob va con ese miedo, con ese temor. Y me llamaba la atención que antes de que llegaran a ese encuentro y que ellos cada uno venía por su camino, dice que Jacob empieza a mandar siervos por parte de él a su hermano Jacob. Y dice que manda siervos y los manda con dones, con regalos. Ya empieza a enviar animales, empieza a enviar regalos especiales para su hermano, y le dice a sus siervos, ustedes adelántense, porque dice, yo tengo miedo de que mi hermano todavía siga en la misma posición, que él todavía lo odiara, que él todavía quisiera cumplir, ¿verdad?, esa promesa que él había hecho de matarlo. Entonces dice la palabra que se empieza a adelantar y le empieza a mandar regalos, y le dice a su hermano que dice, recibe esto que te manda tu siervo. Ya Dios le había dicho la promesa que el siervo iba a ser Esaú, era el que lo iba a servir a él. Pero mira cómo él tiene el deseo en su corazón de hacer las paces con su hermano. Y a pesar de que él había tenido la bendición de la primogenitura, ante él se muestra como su siervo. Que aquí te manda tu siervo estos regalos, que tú los recibas. Y así le empieza a mandar en varias ocasiones antes de que llegara ese encuentro. Y llega el momento en que se encuentran, y dice que él todavía separa a sus mujeres, separa a sus hijos, separa una parte de su campamento, de sus animales, porque ya estaban a cerquitas de tener ese encuentro, y él todavía temía por su vida. Y dice que cuando ya los dos se unen, después de tantos años, después de que tú sabes cuál era la causa por la separación que ellos habían tenido, entonces solamente ahí Dios
pudo hacer la obra en el corazón de Esaú. Solamente Dios pudo poner esa paz y esa tranquilidad que ese corazón necesitaba. Porque a pesar de que Dios había bendecido y las bendiciones de la primogenitura eran muy especiales, dice la palabra que también había bendecido a Esaú. Dios nunca va a dejar de bendecir a ninguno de los hijos, a ninguno de los hermanos. Dios siempre va a tener una porción especial para cada uno. De tal forma que cuando se encuentras Esaú con él, le dice: ¿por qué me has mandado tantas cosas? Dice: si a mí yo no las necesito, o sea, quédate con ellas. Le dice: porque también a mí Dios me ha bendecido. También la bendición que había dado su padre para él era de prosperidad y era de riqueza. Y también él era rico, también él era próspero. A él no le hacía falta nada. Le dice: ¿por qué me mandas todo esto? Si Dios me ha prosperado también a mí, Dios también a mí me ha dado. Es como decir: a mí Dios no me ha dejado, a mí Dios no me ha abandonado, y también Él va a cumplir el propósito que eligió para mí. Y dice que cuando ellos se encuentran, lo único que hacen es de que se abrazan y empiezan a llorar. Y él conoce a sus hijos, conoce a las esposas, porque ahí sí venían las esposas y las concubinas de cada uno de ellos. Entonces vemos cómo a su tiempo Dios hace la reconciliación en esos corazones. Rebeca y Isaac ya no lo vieron, ellos ya no se dieron cuenta, pero la promesa que Dios les había entregado a ellos se cumplió, porque Dios, en su amor y su misericordia, por más que nosotros nos equivoquemos, porque somos humanos y tomamos malas decisiones, no hacemos las cosas correctas, pero de lo que yo estoy segura al leer esta historia es que de la misma manera Dios va a cumplir las promesas que te ha dado a ti, y va a cumplir el propósito que te ha dado a ti y te ha dado para tu familia. No sabemos si Dios nos va a dar la oportunidad de verlas, de tocarlas, de vivirlas, pero de lo que sí estamos seguros es que Dios va a cumplir, y que el amor de Dios y la misericordia de Dios se va a seguir manifestando en cada hogar, en cada matrimonio y en cada familia. Amén. Gracias a Dios. Como quieran, no participaste.